poco en qué iba a consistir esto el lunes, en qué iba a consistir el parcial. Todavía no está definido, no están definidos los ejercicios. Los estamos viendo con Pablo para generar un parcial con, con cosas que hayan visto, con cosas que hayan trabajado en clase con Pablo, conmigo, con Robert, incluso, bueno, las clases que les pasamos eh, por grabaciones y obviamente complementando con la bibliografía y lo que ya saben, ¿no? Como quizás no se ahondó en algunos temas particulares, como se habrá mencionado Pablo, eh, lo de la función de Gorman y otras cuestiones, eso si quieren vamos viendo qué dudas quedaron, obviamente, pero cuestiones que no se hayan tratado específicamente en las clases hasta ahora no se van a tomar. La idea de esta clase de ahora es que vayan surgiendo algunas consultas y en la medida que vamos respondiendo, bueno, ahí también eh, se generen, digamos, las preguntas de los temas que vimos y que van a ser evaluados. Obviamente todo lo que no se llegó a dar no se va a tomar, en eso no se preocupen. Eh, Díganme después ustedes hasta dónde llegaron con Pablo, entiendo que llegaron a hacer un repaso. No me mencionó que dio equilibrio general, entiendo que quizás llegó a dar algo, pero obviamente no va a entrar ningún ejercicio de eso porque no se llegó a dar ni una clase práctica, así que en ese sentido quédense tranquilos. Yo quería empezar contestando las dudas que tenía pendientes, tratando de ponerme al día con ustedes. Tenía unas dudas de Hernán, no sé si está. Sí, 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 estoy medio trabado, pero sí. no, no pasa nada. Vamos a ver entonces lo de Hernán, que preguntaba lo siguiente. Ahí deberían ver lo mismo que yo, que eran las consultas de Hernán. En primer lugar, estábamos en consumidor, ¿no? En consumidor decíamos, bueno, hay funciones, el ejercicio 4 decía, hay una función, estamos acá, bueno, no está el enunciado, pero no importa, lo que decía era qué pasaba, digamos, cuando teníamos una función, que es esta letra griega, si no me equivoco es eta, eh, lo que me decía era que era una función genérica, pero que incluía cualquier función cuasilineal. Esto, ¿no? Esta letra rara. Que básicamente lo que me planteaba era, bueno, llegar a las soluciones, eh, pero sin tener en claro cuál era esa función. O sea, esta función puede ser, por ejemplo, esta función eta puede ser, por ejemplo, el logaritmo natural de x, o puede ser raíz cuadrada de x. La idea del ejercicio era eso, era generalizarlo. No lo vimos esto, obviamente, no se preocupen. A veces lo damos, a veces no, pero en realidad es lo mismo, es generalizar cualquier caso de cuasilineal. Puede ser logaritmo natural de x o raíz de x, o sea que si hicieron eso es lo mismo. Disculpa, ¿este es el que había que hallar la utilidad indirecta y determinar el valor? Eh, y si dependía de la función o no, ¿eso? Tenía dos partes el ejercicio, exactamente. En realidad lo importante del ejercicio era ver que en las cuasilineales, ¿qué pasa? Hay una parte de la función que depende de la renta, en este caso, ¿no? Del presupuesto M, y otra parte que no, que depende de los precios relativos. La parte, la parte cuasilineal, digamos, o sea, donde está incluido el bien, en este caso que está con el término, por eso le decimos cuasilineal, porque está influido por un término que no es lineal, en este caso podría ser logaritmo natural o raíz cuadrada. Bueno, ese término tiene una relación distinta
con las variables exógenas, perdón. La parte que no tiene, en la parte de lo cuasilineal, o sea, no está influido por un logaritmo o una raíz, esa parte sí depende directamente de la renta. Acá me preguntan, N en realidad es una letra griega, ahora no me acuerdo cómo se llama exactamente, pero básicamente es una función. O sea, en este caso es una función de x, que no sabemos precisamente cuál es, pero es una función cuasilineal. La idea del ejercicio era ver eso, generalizando qué pasa cuando uno tiene el logaritmo natural de x y qué pasa cuando tiene raíz cuadrada de x. Bueno, en realidad pasa algo similar, que es que ese término siempre depende, digamos, cuando sacamos las demandas, esas demandas dependen de los precios relativos y no de la renta. Y el otro término, que no está influido por esa función cuasilineal, sí termina dependiendo de alguna manera su demanda de la renta, digamos. Entonces, ese era digamos, el punto central. No los quiero complicar con esto, no va a ser algo... la letra E es Z, perfecto. Bueno, era ETA nomás. Gracias. Entonces, te Perdón, digo, no se haga mucho problema. una pregunta. En la consigna dice que la función es cóncava, pero por lo que en el varian dice que las cuasilineales como que no las veo cóncavas en el gráfico, ¿puede ser? Vos lo decís, o sea, ojo, hay que ver el gráfico, porque acordate que acá estamos laburando con funciones en el plano, ¿no? Sí. Vos lo decís por el gráfico que te pone el varian. Claro, sí, yo digo porque, nada, o sea, por la forma, obviamente tenés razón que me parece una cuasilineal, pero como en la consigna dice que es cóncava la función esa eta, nada, no sé, lo planteo como una duda que me acaba de surgir mirando el varian. Claro. Sí, no me acordaba que en el varian aparecía eso, o sea, yo desde siempre tuve que ese ejercicio te hablaba de eso, ¿no? O sea, cóncava, habría que ver si habla de la función de utilidad o de la curva de indiferencia, ¿no? Habla en realidad de la función esa, la partecita que sería no lineal, en realidad, no habla de toda la función de utilidad. Claro, esa sí es cóncava, eso está bien. Ajá. Eso está bien, porque quizás vos lo que tenés en el gráfico no es no es la función de utilidad, que podría ser logaritmo natural de x o raíz de x, sino que tenés Ok. todo. Tenés logaritmo Ok. natural de x más y. Entonces, Ok. esa es la diferencia. Bárbaro. Esa es la diferencia. Quería seguir acá con las dudas de Hernán, así capaz estas dudas también le sirvan a los demás. El 5C me pones que tenés problemas para llegar al lambda higsiano. Yo acá les recomiendo siempre que usen el lema, ¿no? El lema de Shepard en este caso, porque quizás hay que ver si en todo el despeje hay algún error. Yo la verdad que no lo encontré, pero acuérdense que ahí tienen los lemas para usar, tanto para teoría del consumidor como firma, que de todas formas yo no quiero que se maten buscando una derivada. Yo chequearía con eso, yo chequearía con el lema de Shepard a ver si te da o no te da. Tengo una duda al respecto de eso, como más algebraico, en el sentido de que, por ejemplo, cuando estaba haciendo esto de ejercicios, a veces, no sé, llegaba a un cierto resultado pensando que estaba malo, pero claro, después, por ejemplo, la guía estaba ultra mega concentrado, como muy, muy simplificado. Vos sabés si, por ejemplo, en el caso porque a veces, no sé, hay ejercicios que de verdad requieren como demasiado trabajo algebraico que uno se redemora. Si, por ejemplo, en la clase, o sea, la prueba, o sea, en el parcial, perdón, No, sí. se va a tomar como bueno igual o va a ser como múltiple choice esas partes. Nosotros en general algo práctico tomamos. Queremos hacer
un examen largo de mucha matemática, porque esto es micro y bueno, ya para derivar y hacer cosas así ya tuvieron análisis, análisis 1, análisis 2, van a tener matemática para economistas, van a tener un montón de cursos para laburar con matemática. Acá la idea es que sepan de micro y sepan cómo se labura con micro. La verdad es que nunca tomamos algo de matemática muy complicada. Sí, quizás digamos, de despejar algo de un sistema de ecuaciones, eso sí. Pero como acá, otra cosa, siempre es más fácil laburar cuando ya les damos los parámetros, las variables, los valores de las variables, que con incógnitas, porque te quedan un montón de variables en las ecuaciones y que muchas veces es difícil sacar factor común o simplificar. Por eso, si es algo, digamos, que hay que llegar a una solución concreta, nosotros les damos las variables, los precios, la utilidad, etcétera, etcétera, para que lleguen a números concretos y de última tengan que enchufar eso en la función, agarran la calculadora y sale. La idea no es que se maten derivando cosas para llegar a una solución súper abstracta y que no les diga nada eso. Ah, buenísimo. Gracias. Esa es la idea, de nada. Entonces, bueno, yo acá sugiero eso, sugiero que usen las herramientas para ver si les da, y como les digo, o sea, no los vamos a matar con una función de utilidad súper complicada que haya que hacer cosas raras. Por ejemplo, bueno, acá no me acuerdo cuál era claro, esto era la continuación de ese ejercicio. Que si no me equivoco... Claro, sí, en ese caso lo había hecho de dos maneras el ejercicio o sea, llegué a la conclusión de que estaba mal la respuesta porque no me daba de ninguna manera. O sea, las demandas marginales me daban, pero el lambda no me daba, no me cerraba directamente, por ningún lado. Yo no sé dónde me había notado que... acá me parece. Cuando vos armás el lagrangiano... A ver, déjame ver una cosa, porque yo me lo había notado esto, pero no lo encuentro. Que en realidad... no, era de otro ejercicio. No dije nada. A ver, déjame ver una cosa que... Sí, era de otro ejercicio. Porque vos cuando maximizás... perdón, no, está bien. Vos cuando minimizás, cuando armás el lagrangiano, la función, digamos, donde va la restricción, que acá sería U0 igual a la curva de indiferencia, a la función de utilidad esta, en realidad es al revés. Va U0 primero menos la función. Eso, ojo quizás con eso, porque eso quizás te movía un poco las cosas. No, justamente no, porque lo habíamos visto, yo lo había visto por lo menos en análisis 2, que vos fijate que yo el lambda lo pongo como negativo. O sea, cuando vos lo haces al revés, o sea, haces un cambio de signo nada más. Pones el lambda positivo y el U0 te queda como positivo y la restricción pasaría al otro lado, ¿entendés? Pero o sea, yo lo había visto en análisis que era como lo mismo, de hecho los cálculos dan iguales. Ok. También lo habías hecho en el de firma. Claro, sí, me quedó o sea, me acostumbré a hacerlo con negativo yo. Con el menos, está bien. No dije nada, está bien. Es lo mismo, es lo mismo. No, entonces, la verdad te digo que debe estar mal la respuesta entonces, porque si lo hiciste de las dos maneras y te dio, yo la verdad que vi lo que hiciste vos y no encuentro ningún error. ¿En qué ejercicio están? Así me fijo a ver qué me dio a mí. Sí, es el 5C. 5C de consumidor. El 5C. A mí... Sí, a mí me dio lo mismo. Me dio igual. ¿Te dio igual que Hernán? Sí, No me te dio dio la igual. respuesta. Claro, me dio igual que lo que estás mostrando ahora en la pantalla, que el ejercicio que hizo él. No, entonces, ¿cómo se llega a esa respuesta? Yo esas respuestas, la verdad que no las había visto. O sea, la mayoría de los ejercicios los hice yo, de la guía, pero hay otros que vienen de antes y la verdad les digo que no me había puesto a ver el resultado, no me había puesto a comprobarlo, porque siempre pasa esto que decían, ¿no? Que quizás uno ordena los términos de una manera o de otra, pero si da otra cosa, entonces está mal en la respuesta.
porque encima es cierto lo que dice Hernán, de las dos maneras debería dar, y le dan en las dos igual. No sé si vos, Valentina, lo hiciste también igual. Con lo de la ¿En qué otro ejercicio, perdón? No, en el mismo, pero hacerlo con el lagrangiano y hacerlo con las derivadas, digamos. Sí, me dio todo igual. Bueno, perfecto, ¿no? Entonces sí, entonces debe ser que está mala la respuesta. Perdón, te hago una pregunta Decime. con respecto al lagrangiano. No entiendo a veces muy bien por qué no se puede usar, digamos, en los ejercicios de la guía hay varios casos en donde no se puede usar y usamos en realidad la relación de la TMS igual TOC. Sí. Pero a veces no entiendo, digamos, qué es lo que no se cumple de las condiciones para no poder usar el lagrangiano. Perfecto. O sea, cuando hacemos TMS igual a TOC, ¿qué condición es esa? O sea, ¿de dónde sale esa condición? Esa es una condición, sí. No, sí, decime, perdón. De las derivadas parciales de la utilidad y... Perfecto. y los ¿Todo eso precios. qué son? ¿Son condiciones de qué? De primer orden. Ajá. ¿Ok? O sea, cuando vos haces TMS igual a TOC, implica que se están cumpliendo las condiciones de primer orden. Contraejemplo, cuando tenemos la función de mínimo, ¿te acordás? Sí. Ahí no podés hacer TMS igual a TOC porque no se cumplen las condiciones de primer orden, por la forma que tiene esa función. Entonces, cuando se cumplen las condiciones de primer orden, puedo hacer TMS igual a TOC. ¿Cuándo puedo hacer lagrangiano? Bueno, cuando estamos en presencia de una función, en este caso, suponete, estamos minimizando, ¿no? En este caso. Minimizando una función objetivo con una restricción y esa función objetivo cumple tanto las condiciones de primer como las del segundo orden. Ajá. Nosotros no nos metimos en las condiciones de segundo orden porque hay que hacer toda una matriz hessiana y ver los signos de y ver el signo del hessiano. Entonces, como no nos quisimos meter en eso, porque es un tema de matemática para economistas, lo cierto es que lo que tienen que saber es eso, que hay funciones que se comportan bien y cumplen tanto las condiciones de primer como de segundo orden. En ese caso siempre podemos encontrar el lagrangiano. Hay funciones en las que no. O sea, lo tomamos así como, digamos, como un estudio de esas funciones particulares, pero no es que vamos a tener que demostrar No, si nada. se cumple. Perfecto. No tiene que O sea, demostrar. solo saber cuáles se comportan bien y cuáles no. Exactamente. Y otra Buenísimo. cosa que puede servirles es que, salvo la función de mínimo, prácticamente todas las funciones pueden hacerse por TMS igual a TOC, porque en general cumplen con las condiciones de primer orden. O sea, ese es un punto que me parece que les puede servir para entender eso. Y otras que no se pueden son las de sustitutivo perfecto, ¿no? X más Y. Sí, X más Y. X más Y sí podés usar TMS igual a TOC, me parece. Claro, pasa que hay que pensarlo, si uno lo piensa así, piensa que tiene solo un punto de timo, ¿no? Y hay un problema ahí que es una función especial. Porque si uno la ve en un gráfico, esperen que voy a ver si puedo hacer lo siguiente. No sé cómo saldrá esto, pero bueno, vamos a ver si sale el dibujo. Tendríamos algo así. O sea, tenemos X e Y. Me están viendo ahí, ¿no? Y tendríamos esto. O sea, esto es X más Y. O sea, tendríamos una recta. O sea, no tendríamos una curva de indiferencia. Entonces, acá tenemos un problema que es que ¿cuántos puntos óptimos hay? Y va a Son depender todos, ¿no? Por todos los que están sobre la restricción. Exactamente, cualquiera de los puntos que están sobre la restricción son posibles.
hay dos puntos extremos, que ¿cuáles son? Los de la ordenada al origen y... Exactamente, Ya, o sea, las soluciones de esquina, ¿no? O sea, tanto cuando i es igual a 0, tenemos x, digamos, x', ponele, y cuando x es 0, tenemos y'. O sea, en esos dos casos tenemos soluciones de esquina en los cuales, bueno, como son sustitutos perfectos, o consumo x o consumo y, gasto todo mi presupuesto, acuérdense de eso, ¿no? O sea, como i es igual a 0, acuérdense que esto era así, ¿no? Cuando hacía la restricción presupuestaria, si, supónganse, x es igual a 0, ¿cómo da i? Bueno, este término me queda igual a 0, me queda m, o sea, todo esto me queda igual a 0, me queda m igual a p de i por i, o sea, me queda i igual a ¿qué? A M sobre PDI. A m sobre p de i. Bueno, estas eran las soluciones de esquina. Y sin soplar y sin mirar, ¿cómo sería x? M sobre P de X. M sobre P de X. O sea, me gasto todo mi presupuesto en X, o sea que sería cuánto vale mi dinero en términos de bien X, ¿no? O sea, M sobre P de X. Y lo mismo para I. Estos son los dos extremos, ¿no? Pero hay soluciones intermedias, como me decían antes, que son posibles combinaciones en las cuales digamos, nos mantenemos sobre esta recta. Y en ese caso, ¿cómo va a ser? Con las ponderaciones. Con las ponderaciones, exactamente, que en realidad son proporciones que pueden ser, digamos, ahí puede ser libre, ¿no? Tenemos un alfa y un beta, digamos, pero sobre, digamos, o sea, yo voy a tener un X, que va a ser una ponderación alfa. ¿Por qué? O sea, va a ser una proporción de qué demanda. De la demanda de X. ¿Que cuánto es? M de PX. M sobre P de X. ¿Está bien? ¿Y cómo es para I? Alfa menos 1. Claro, M podríamos decir, claro, alfa menos 1 o beta, si quieren, que es lo mismo. ¿Por qué? M de P de I. Disculpa, es al revés, ¿no? 1 menos alfa, diciendo que alfa es entre. Es un Sí, valor perdón, es al entre revés. Sí, 1 menos alfa. Tal cual, perdón. Es 1 menos, claro, es el alfa, digamos, por un lado, y después 1 menos alfa por M sobre P de I. ¿Ok? O sea, esto es un caso particular, está bueno que lo sepan y que tengan en cuenta esto, ¿no? Que no es una función que se comporta bien. Si ustedes hacen TMS igual a TOC, van a tener un problema. ¿Que cuál es? Si yo derivo esto Te respecto... quedan como solo los precios de los bienes. Sí. No, Que te yo lo queda que así, hice, ¿no? O sea, precios relativos, ¿no? O sea, sí, y esto si es igual a 1. sí. Si es igual a 1, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo es P de X con respecto a P de Y? Es igual. Son iguales. Son iguales. Entonces, si P de X es igual a P de Y, ¿en qué caso estamos de los tres que vimos? En el de las proporciones. De las proporciones, estamos en un punto en el medio. Eso es Sí. importante. Porque si P de X es igual a P de Y y estamos diciendo que X e Y son bienes sustitutos perfectos, entonces me da igual consumir X o consumir Y. Y voy a consumir uno u otro a partir de esa proporción que yo determino exógenamente. Pero ¿qué pasa si no pasa esto? Si P de X, ya que tengo esto lo voy a usar, si P de X
sobre P de I es mayor a 1. Consumís todo de I. Claro, o sea, lo que me dice esto es que P de X es mayor a P de I. O sea, ¿qué precio es menor? I. I. O sea, estoy acá. Y, por el contrario, si es menor a 1, ¿en qué caso estoy? En el de que consumís todo de X, o sea, Sí, en el otro, ahí. perfecto. Porque en este caso P de I es mayor a P de X. O sea, I es más caro que X, por lo tanto, voy a consumir X. Acuérdense que son sustitutos perfectos. O sea, el que cueste menos, consumo más. O sea, consumo todo el que cueste menos. Ahora, si cuesta lo mismo, bueno, voy a consumir una proporción relativa de cada uno. Bueno, esto es sustitutos perfectos. Entonces, vamos a volver donde estábamos antes. Y antes de que me corte el primer Zoom, quería ver este ejercicio que no lo vimos. No sé si Hernán lo pudiste ver bien, el 10. No, olvídate. Busqué las propiedades y no pude sacarlo. Bueno, vamos con eso entonces. El ejercicio me dice lo siguiente. Vamos a volver acá. El ejercicio me dice que hay dos demandas marshallianas. Tenemos por un lado X, que es 3m a la alfa, sobre 5p de X. Y tenemos Y marshalliana, que es beta por M sobre P de I. Y me dice, ¿cómo tienen que ser alfa y beta para que se cumplan las propiedades de las demandas marshallianas? Bueno, punto número 1. ¿Cuáles son las propiedades de las demandas marshallianas? Vamos, esto ya tendría que estar clarísimo. La primera es que, bueno, era homogénea de grado 0, que eso no sé en qué influía. O sea, si bien lo entiendo desde lo teórico, no entiendo bien en qué aplica lo práctico. Perfecto. Después que tenía que cumplir la restricción presupuestaria. Listo, ahí me dijiste las dos propiedades que importan, porque la 3 y la 4, ¿cuáles son? No me acuerdo de esas. La tercera es que las demandas son continuas, lo cual, sí, obviamente es importante, pero acá no nos sirve mucho para lo que queremos saber. Y la cuarta es la homogeneidad del lambda marshalliano, que es -1, tampoco nos sirve mucho. ¿Ok? O sea que estamos en las primeras dos, que son homogéneas de grado 0 y que se cumple la restricción presupuestaria. Entonces, la 1, ¿qué me dice? Me dice que si yo tengo X marshalliano y multiplico a las variables endógenas por un número t, bueno, perdonen por esa m, me queda t por x, por x marshalliana, y ¿a qué está elevado esta t? A la 0. A la 0. O sea que me queda x marshalliana, ¿no? O sea, t a la 0 es 1, me queda x marshalliana. O sea, yo duplico los precios y mi presupuesto, y la demanda marshalliana no cambia. Perfecto. Vamos a ver qué pasa entonces. Vamos a ver qué pasa entonces con X marshalliana. O sea, yo tengo 3t por m a la alfa sobre 5t p de x. O sea, multiplico todas mis variables endógenas por t. ¿Y esto a qué tiene que ser igual? Bueno, tiene que ser igual a todo esto, ¿no? O sea, 3m a la alfa sobre 5p de x. Ok, esto igual ahora no nos importa tanto. Ok,
Lo que nos importa es esto. ¿Cómo sale de acá? O sea, ¿cómo me queda esto? Me queda 3. ¿Por qué? Repartís el lambda, ¿es la que elegiste? Alfa. El Alfa. alfa. 7 alfa, M alfa. Claro, en realidad esto es una T, ¿no? O sea, perdonen si no se nota. O sea, lo que multiplique todas las variables endógenas por T, que es un número, y lo que hago es distribuir el alfa por lo que está dentro de paréntesis, ¿no? O sea, T a la alfa, M a la alfa, dividido, bueno, esto ya me había quedado 5T P de X. ¿Y esto cómo me queda? Bueno, tengo que dividir los T, ¿no? Sí, alfa menos 1. Alfa menos 1, perfecto. ¿Multiplicado por qué? Por todo el resto, o sea. Por todo el resto que era mi función, o sea, mi demanda marshalliana. Perfecto. ¿Y cómo tiene que ser esto entonces? Alfa tiene que ser 1. Alfa Sí. tiene que ser 1. ¿Se entiende? ¿Se entiende por qué alfa tiene que ser 1? Sí. O sea, yo sé ¿Para que que T... sea homogénea o...? Claro, o sea, exacto, se tiene que cumplir esto. Para Que que sea homogénea grado 0. para que sea homogénea de grado 0, exactamente. Para que sea homogénea de grado 0, alfa menos 1 tiene que ser igual a 0. O sea que alfa tiene que ser igual a 1. Bueno, ¿terminó el ejercicio o no terminó el ejercicio? Igual no entiendo No. por qué te queda alfa menos 1. Ah, ¿por qué me queda alfa menos 1? Bien, esto viene de acá. Cuando yo distribuyo acá, ¿no? O sea, venimos acá. Si yo multiplico T por T, perdón, multiplico a M por T y multiplico a P de X por T, bueno, acá dentro del paréntesis yo lo tengo que distribuir, o sea, el alfa se va con el T y con M. O sea, me queda T a la alfa. Y acá abajo me queda T. Y cuando yo divido, digamos, si fuera 2, 3, lo que fuera, lo que, digamos, lo que pasa con el exponente es que se resta. Si se estuviera multiplicando, se suma. O sea, me queda esto, ¿no? Me queda... O sea, fíjate que el t como está abajo es t a la menos 1 si la subís para multiplicar en vez de dividir. Entonces ahí ya se ve más clara la recta. Ay, no sé el nombre. Sí, entendí, Así. gracias. O sea, se multiplican, es como si fuera alfa más menos 1. O sea, alfa menos 1. Sí, eso es otra manera de verlo, está bueno. Quizás es más fácil verlo así. Pero sí, exactamente, lo que necesito es que me quede t a la algo. Bueno, me queda t a la alfa menos 1, y yo sé que alfa menos 1 tiene que ser igual a 0, porque es homogénea de grado 0. Me queda alfa igual a 1. Pero la cosa no termina acá. No sé si voy a llegar porque me va a cortar esto. Igual volvemos. Pero rápidamente les digo, claro, hay que usar ahora la segunda propiedad, que era la que decía bien Hernán, se cumple la restricción presupuestaria. ¿Ok? Ahora, punto importante. Se cumple la restricción presupuestaria en el óptimo. O sea, acuérdense que esto salía de las propiedades de los axiomas, ¿no? ¿Se acuerdan? Que era que yo, o sea, si soy optimizador, si soy maximizador, yo voy a consumir todo mi ingreso, porque si no, no estaría cumpliendo con ¿qué axioma? Antes de que se corte esto. Insaciabilidad local. Insaciabilidad. Exactamente, insaciabilidad que me incluía todos los anteriores, ¿no? O sea que básicamente en el óptimo, digamos, en el punto de optimización, yo voy a estar consumiendo todo mi ingreso a partir de los precios de los bienes, bueno, me voy a consumir todo. Bueno, antes que me eche, yo lo termino y volvemos acá. ¿Les parece? Dale. Dale. Esperen que tengo medio trabado todo.
Profe, mientras te hago una pregunta sobre el parcial. Estás muteado, me parece. Perdón, ahí está. Sí, decime. ¿A qué hora hay que conectarnos? ¿Un rato antes, a las 11 en punto? Sí, eso lo tenemos que definir con Pablo porque la vez pasada hicimos lo siguiente. Les propusimos hacerlo en diferido, no hacerlo en vivo, pero les dimos un parcial un poco más largo. No sabemos si lo vamos a hacer ahora igual, así que estamos viendo con Pablo eso. Lo más probable es que, dadas las características de este cuatrimestre, es que sea en vivo, sí. Y la idea va a ser que se conecten. Obviamente, la idea es que tengan todo el tiempo que necesiten. Si son 2 horas, serán 2 horas, si son 3 horas, serán 3 horas. El parcial va a estar para que lo puedan hacer en 2 horas. Pero sí, conéctense a las 11, que a la hora de cursada, eso seguro. Claro, el tema, parcial lo va a único que ser- complica es esto, lo del Zoom, que te tenés que conectar cada 45 minutos. Bueno, por eso vamos a ver, quizás habilitamos el Skype. Vamos a ver, no sé si ya tuvieron clases por Skype, pero en la facultad lo que te habilita es el Skype como plataforma Sí, el para Skype empresarial. el empresarial. Eso lo descargan, si alguno no lo tiene, lo descarga de la página de la facultad. Acá me preguntan Franco me pregunta sobre las preguntas. Bueno, como ya decía antes, o sea, los ejercicios prácticos pueden salir con alguna pregunta puntual. Bueno, ¿cuáles son las demandas marshallianas? ¿Cuáles son las higgsиanas? O sea, eso es un ejercicio práctico típico de teoría del consumidor. Ahora, demostrar la condición de dualidad va a ser no algo muy general. Es que nosotros le demos una función, le demos los datos y demuestren que les da el mismo número. O sea, Claro, nosotros lo como que queremos es que sepan usar las funciones, que no son cosas abstractas, sino que les dan información. Les dan información sobre algo. Entonces, no sé, una elasticidad, solo la fórmula de elasticidad quizás no me dice tanto como sí me dice lo que me da. Si la elasticidad es -1, 0, 1, o sea, eso me dice algo. La idea es que ustedes puedan interpretar eso. ¿Ok? Igual no quiero dejar de terminar el ejercicio que ya lo veníamos viendo recién. Habíamos dicho alfa es igual a 1. Bueno, me falta beta. Entonces necesito usar la segunda condición. Habíamos dicho que en el óptimo se daba esto, ¿no? Se daba que en el óptimo, en las marshallianas, yo consumo todo mi ingreso. Entonces, recordamos cuáles eran las demandas, que me lo daba el ejercicio, era, terrible, era 3 por m al alfa sobre p de x, sobre 5p de x, más p de y por beta m sobre p de y. Esto me lo daba el ejercicio. Bueno, ¿y acá qué pasa? ¿Qué tengo que hacer? No, de ahí despejabas beta, justamente. O sea, Claro. pasas. Primero, me vuela esto, ¿no? O sea, puedo simplificar los precios que están en el numerador y en el denominador. Ok. Bueno, ¿cómo me queda esto entonces? Me queda 3/5, bueno, me quedó en rojo. Me queda 3/5 de m a la alfa más beta por m.
Esto es cuando simplifiqué los precios, ¿ok? Y acá tengo que acordarme de algo, que me tengo que acordar. Alfa es Que igual a alfa 1. es Es igual a 1. Que alfa es igual a 1. Como alfa es igual a 1, me queda que m es igual a 3/5 de m más beta m. Entonces, ¿a qué es igual beta? 2/5. Ok, 2/5. ¿Pero por qué? O sea, esto tiene que ser igual a m, ¿no? Ya dijimos, todo esto tiene que ser igual a m. Y tenemos m y m, o sea, de los dos lados de la suma. Entonces, si yo saco factor común, m, ¿qué me queda? Me queda 3/5 más beta. Y como yo sé que todo, o sea, todo esto tiene que ser igual a m, 3/5 más beta, ¿a qué tiene que ser igual? A 1. A 1. A A 1. 1. O sea, beta igual 2/5. Perdón si los aburro, alguno quizás ya lo sacó, pero bueno, para que lo vean todos. O sea, estos ejercicios así están buenos porque, o sea, hay que pensar un poco, quizás no salen al toque, pero vieron que no hay nada raro. O sea, no hay nada raro, no hay ninguna ecuación distinta de la que estuvimos viendo. Hay que usar los datos del ejercicio y nada. No. La idea no es que estén 2 horas resolviendo un ejercicio solo. Acá me habían preguntado en qué tema van a poner más énfasis. A ver, vimos 3 temas, ¿no? 3 unidades, digamos, del primer parcial. En realidad, equilibrio general no llegamos a darlo como lo solemos dar, pero la idea es que lo vean después, probablemente después del primer parcial. Hasta el primer parcial llegamos a ver hasta equilibrio parcial. O sea, tenemos consumidor. Es imposible escribir acá con palabras. Así que vamos a hacer una cosa. Tenemos consumidor, firma y equilibrio parcial. En consumidor, lo básico es que sepan maximizar utilidad, minimizar gasto. Todo esto, obviamente, en el contexto de los axiomas, o sea, saber cuáles son las leyes que rigen el comportamiento de los consumidores en la teoría neoclásica. Dualidad, qué pasa cuando se cumplen las dos cosas juntas, cuando yo maximizo utilidad y al mismo tiempo minimizo gasto. Esas son condiciones muy puntuales. Nosotros no le vamos a decir, chequen todas las condiciones de dualidad. No, les vamos a dar, si les damos alguna particular para que demuestren cómo se hace, pero como les digo, la idea no es que se maten con funciones muy, muy, muy grandes, que haya que hacer un choclazo. Obviamente, dentro de esto tenemos distintas cuestiones, y en maximización de utilidad les puedo hablar de la identidad de Roy, pero saber solamente la fórmula, o sea, saber, digamos, qué me devuelve esto. Lo mismo en minimización de gasto, el lema de Shepard, saber qué me devuelve esto, para qué me sirve. Después estaba pensando, obviamente, como cierre está la ecuación de Slutsky. En general nunca los hacemos graficar y eso. A lo mejor sale algo de, bueno,
cómo medir el efecto renta, cómo medir el efecto sustitución, pero las derivadas, o sea, saber cuáles son, digamos, cómo es el efecto total, cómo se descompone, y cómo saber qué tipo de bien es a partir de el signo del efecto sustitución, el efecto renta, básicamente. La verdad que de consumidor hay bastantes temas. La idea es que, bueno, quizás aparezca un ejercicio así de maximizar, de minimizar, o de dualidad, lo que sea, y quizás algo más de los axiomas, eso siempre aparece. Tipo el primer ejercicio de la guía. De firma, lo de siempre, ¿no? O sea, maximizar beneficio, minimizar costo. Y lo mismo acá, que aparecen, obviamente, bueno, nosotros tenemos acá a corto plazo, ¿no? Y a largo plazo. Y además tenemos los dos enfoques. Esto también aplica para minimización del costo, los enfoques. Pero acuérdense, ¿no?, que no es lo mismo en los plazos. Bueno, acá me faltaría antes supuestos de competencia perfecta. Esto también aplicaría para consumidor, pero es importante para... Bueno, no sé qué pasó. Esperen que se me fue todo. Bueno. Lo que les decía, firma. Entonces, maximizar beneficio, minimizar costo. Acuérdense, el supuesto de competencia perfecta. Esto le va a servir también para ¿cómo se llama? Para equilibrio parcial. Rendimientos a escala. Y acá, particularmente en minimización de costo, algo que es importante es costos medios. Que la interpretación de costos medios nos permite, entre otras cosas, determinar, por ejemplo, una decisión de producción. Digo, bueno, si los costos medios son constantes a nivel de yo aumento mis insumos, mis costos medios aumentan igual que mi producción, bueno, voy a estar en el caso de rendimientos constantes a escala, y por lo tanto mi decisión de producción va a ser una cantidad determinada entre 0 y más infinito, porque de alguna manera yo voy a aumentar mi producción, mis costos aumentan la misma cantidad y mi beneficio, ¿cómo va a ser? ¿Están ahí? Una pregunta. Sí. Ayer Pablo dijo algo de que en el largo plazo lo que garantiza la atomicidad es que tengan rendimientos decrecientes a escala. Eso es porque el costo medio variable es creciente y siempre vas a ir al mercado siempre que tu precio sea más alto que el costo medio variable. ¿Es así? Claro, o sea, a ver, más sencillo. Si los costos son, me dijiste costo medio, me dijiste los variables, porque está bien, porque olvídate de los fijos, vamos con los variables. Si el costo variable, o el costo medio variable, es decreciente en el tiempo, ¿qué pasa? ¿Qué hago yo? ¿Cuál es mi decisión de producción en el largo plazo? Expandirte. Expando. Entonces, la teoría neoclásica generalmente habla de costos constantes o decrecientes, lo cual favorece la competencia, ¿no? Porque si yo veo que en el largo plazo puedo obtener beneficios extraordinarios en la medida que los costos medios variables son decrecientes, entonces yo me expando
indefinidamente, o me expando, digamos, en un nivel importante. Eso favorecería la competencia y la inversión. Ahora, yo pienso, ¿no?, en economías de escala, ¿no? Digo, si yo soy una firma que me quiero expandir porque encuentro un mercado que me permite, de alguna manera, yo duplico mis insumos, invierto y compro máquinas y contrato trabajo, y a mí se me más que duplica la producción, por supuesto que yo voy a invertir. Ahora, si eso fuera la norma, en todas las firmas, ¿qué pasaría a nivel del mercado? ¿Qué harían el resto de las firmas? También van a entrar al mercado, justamente se va a expandir la oferta. Exactamente, se va a expandir la oferta. Entonces, esto es lo que dice la teoría neoclásica, ¿ok? Quizás haya otras teorías que critiquen esto y digan, bueno, pero vos lo que estás diciendo ahí es que los rendimientos a escala en el largo plazo son crecientes y por lo tanto va a haber una sobreproducción en el mercado, digamos, a medida que se aumente la producción indefinidamente, y quizás la demanda, habría que ver qué pasa, ¿no? Pero en ese caso no se encontraría un equilibrio de largo plazo en la medida que vos sigas aumentando indefinidamente la producción. Entonces, ahí hay ciertas inconsistencias que quizás no nos vamos a meter en eso ahora, pero la idea sería que la teoría neoclásica nos dice que las firmas se expanden en la medida que pueden obtener beneficios extraordinarios, pero eso es difícil que sea la norma en el largo plazo. Porque lo que nos está diciendo, obviamente que después hay un equilibrio que es, si hay un beneficio extraordinario en un mercado, las firmas van a enloquecerse para entrar hasta que la producción, hasta que la última firma, digamos, consiga un beneficio cero. ¿No? Eso es como la lógica de la competencia. Ahora vamos a equilibrio parcial, que es, yo voy a producir hasta que mi ingreso marginal sea igual a mi costo marginal. Ahora, si hay un mercado que tiene beneficios positivos por la demanda, por el nivel de producción que hay en ese caso que no es tan alto, yo me meto en ese mercado y, digamos, ese mercado se va a llenar hasta que entre la última firma. Si los costos medios en ese mercado son decrecientes, eso quiere decir que en el largo plazo van a seguir entrando firmas hasta un punto, ¿no? Pero, digamos, me está diciendo que a medida que yo aumento la producción, los costos medios bajan. Entonces, la lógica no sería que ese mercado se llene de firmas. Es como que se sigue llenando indefinidamente, es como una canilla, digamos, que sigue abierta y que no se cierra nunca porque no se llena, no se termina de llenar el tanque, digamos. Entonces, desde ese punto de vista no me quiero dar una discusión más teórica, pero no me quiero ir en eso, pero sí, esa sería la lógica, y no sé si vos me lo preguntás por alguna duda que te surgió particular o porque no te cerró mucho la idea. No, yo lo preguntaba porque ayer Pablo lo preguntó y nadie lo contestaba porque nadie estaba muy seguro de qué era, y después mirando las fórmulas bien vi que si tenés rendimientos decrecientes tenías costos medios variables crecientes, y entonces pensé que por eso se aseguraba la atomicidad. Claro, o sea, está bien. A ver, la atomicidad es esto que decimos, ¿no? O sea, en la medida que vos tengas beneficios positivos, vas a incentivar a la firma central, porque si los costos... en realidad la atomicidad, ¿qué te lo garantiza? Te lo garantiza la competencia perfecta. O sea, esto ya viene dado por el modelo. O sea, es un modelo que nos dice que hay muchas firmas, hay muchos consumidores en el mercado. Ahora, no hay... Si vos decís, bueno, ¿qué me garantiza eso?
los rendimientos a escala, evidentemente, tienen un rol, porque lo que me dice el rendimiento decreciente a escala es que los costos medios van a ser crecientes. Y como los costos medios son crecientes, me dice que va a haber un nivel de producción determinado que maximice. Eso es lo que me dice los rendimientos a escala decrecientes. Ahora, eso no me asegura la atomicidad por sí solo. Lo que me asegura la atomicidad es la existencia de muchos consumidores, la existencia de la posibilidad de generar un beneficio positivo de entrar en los mercados, y lo otro importante que me influye en la atomicidad es que no hay poder de mercado, que no hay una firma monopólica que a mí me impone barreras a la entrada, por ejemplo, o me impone dumping, por ejemplo, que es que te ponen un precio menor al costo marginal para que vos no entres al mercado, porque si vos pones un precio menor al costo marginal, ¿qué pasa? Quebrás. Entonces, hay firmas monopólicas que se bancan poner un precio menor al costo marginal para echarte y después ser monopólicas. Entonces, lo que permite, digamos, la competencia perfecta y la atomicidad es que no exista poder de mercado. Bueno, tanto del lado de la producción como del lado del consumidor. Nosotros, del lado del consumidor no vemos mucho, pero podría ser un monopsonio, digamos, un único comprador. Pero bueno, si no, habría que preguntarle a Pablo particularmente qué quiso decir con esto. Esa es la respuesta que yo te puedo dar. Ok, gracias. Esperen que quería ver que había quedado. Bueno, ahí el ejercicio 10 lo terminamos. Y quedaba algo de firma, que me dijiste acá lo mismo, ¿no? Que no te daban las demandas. Claro, Que te correcto. quedaba... Ese ya no me daba la demanda directamente y, bueno, seguir era el pedo porque tampoco me iba a dar acá ni costo mínimo. En este caso era costo mínimo. Claro. Sí, es que me parece que tenés razón, porque esta R, digamos, que te enchufa en realidad, no aparece porque cuando vos derivás desaparecen. Digo, para el L y para el K, ¿no? O sea, ¿por qué hay W más R? ¿Por qué estaría R, mejor dicho, te queda en un cociente, te queda R sobre W, todo el cuadrado, y al revés en K? No sé por qué la respuesta está así. Me parece que está bien lo que hiciste vos. Perfecto. Nacho, ¿te puedo hacer una consulta? Discúlpame que me Sí, surgió dale, ayer, tranqui. ¿viste? En un momento de las filminas, ¿viste? Se menciona que uno de los axiomas es que la función tiene que ser cóncava, ¿no? Y después se dice que la curva de indiferencia tiene que ser convexa. O sea, cuando se refiere a que la curva tiene que ser cóncava en los axiomas de deseabilidad, Sí, se refiere justamente a la utilidad de X, ¿no? O sea, yo digo, exactamente. la utilidad de X dependiendo de X, pero sin embargo la curva de indiferencia es de los dos bienes ya, ¿no? Sí, espera que vamos a darle un toque en el pizarrón, porque está bueno esto que preguntás. O sea, por un lado, es importante diferenciar esto. Cuando yo hablo de la función de utilidad, puedo estar hablando de uno o de dos bienes. Si hablo de un bien, yo lo que digo es que para que exista un óptimo, la función tiene que ser cóncava. O sea, bueno, más o menos así. Ahora, si yo estoy hablando de la curva de indiferencia, ¿qué es la curva de indiferencia? Habíamos dicho que es todos los puntos en los cuales el consumidor está indiferente entre consumir X e Y, digamos, esa utilidad en cualquiera de estos puntos le da el mismo nivel de utilidad. Entonces, recién vimos la curva cóncava, que es la función de utilidad. Ahora, la curva de indiferencia, ¿cómo es? Claro, en ese caso es de dos bienes y es convexa, justamente. Y O sea, es convexa. claro, eso es lo que no me queda Exactamente. claro.
Exactamente. Gracias. Exactamente. Es de los dos bienes, y otro punto importante es esto, que la interpretación de esto no es, obviamente que hay niveles, ¿no? Porque, digo, esta curva de indiferencia es más alta que esta, por lo tanto, yo prefiero estar acá. Digamos, supónganse, esta es la U2 y esta es la U1. Pero la interpretación de esto es esto que les decía, que cualquier combinación de X e Y en esta curva, digamos, estoy acá o estoy acá, me da la misma utilidad. Si estoy en la curva más baja, voy a tener menos utilidad, pero lo mismo, cada punto, digamos, me da la misma utilidad que el otro. No es lo mismo que la función de utilidad, que lo que me dice es que, digamos, en cada punto voy a tener un nivel de utilidad distinto, ¿no? O sea, acá, en este consumo de X, voy a tener menos utilidad que si consumo más. ¿Se entiende? O sea, son cosas distintas. La función de utilidad es una cosa y la curva de indiferencia es otra. Claro, Lo del perfecto, variant, no, de nada. Lo del variant, yo acá ahora no sé si lo tengo anotado. Pasa que vieron que el variant va haciendo saltos. El último creo que era el capítulo del Slutsky, que ahora no me acuerdo cuál es en este momento. O el de equilibrio, no, debe ser el de equilibrio de mercado. No, perdón, ese estaba antes. Me parece que es el de Slutsky. Yo diría hasta ese. Hasta el capítulo de Slutsky, que está. Lo que está bueno es que les muestran algunos casos particulares que también están en el PPT, que está subido al Drive, pero básicamente les diría que hasta ahí. ¿Qué más? Perdón, te hago una pregunta quizás medio colgada, pero que me surgió con los ejercicios del consumidor. ¿Qué pasa con la homogeneidad en las funciones que no se comportan bien? O sea, como las cuasilineales o los sustitutos perfectos. Porque ese método, yo lo saco con eso que vos explicaste antes de multiplicar por t y sacar factor común y fijarse, pero en las cuasilineales, por ejemplo, las demandas te dan, viste que no te da como con la misma forma, a veces que te dan distintas. Sí, entonces, te entiendo. Te entiendo. Ahí me preguntaron si puedo subir la clase. Sí, la subo. Entiendo que la estoy grabando. Sí, perfecto. Sí. A ver, obviamente que la función de mínimo, esto, o sea, así solo no tiene homogeneidad. O sea, ¿por qué? ¿Por qué no tiene homogeneidad? Bueno, acá tenemos que ir a la definición de función homogénea, ¿no? O sea, una función homogénea es esto, es una función que yo puedo ver, digamos, qué pasa si yo multiplico, si yo modifico las variables endógenas, digamos, exógenas, ¿qué pasa con la endógena? Bueno, en este caso, digo, ¿puedo hacer eso? Bueno, en principio no. O sea, en principio yo no puedo saber cómo evoluciona mi función de mínimo cuando yo, digamos, lo que sí puedo saber es qué pasa con las marshallianas. Supónganse. Eso sí lo puedo saber. Puedo saber qué homogeneidad tienen las marshallianas porque son homogéneas. En este caso yo no me acuerdo exactamente cómo era. No me acuerdo exactamente cómo era la función esta, cómo quedaba, pero olvídate olvídate de mínimo. En cualquier caso, yo para que sea homogénea, una función homogénea, ya sea de utilidad o una marshalliana, yo necesito que acá haya una función homogénea. ¿Qué funciones homogéneas tenemos? Bueno, x por y es una. ¿Qué otra homogénea más tenemos?
Las coptablas. Las coptablas, perfecto. Y te pregunto, ¿es homogénea? No. No, Sí. ¿por qué? Porque si metes ahí la T adentro del logaritmo, después no la puedes sacar, ¿no? Exactamente, o sea, no existe la homogeneidad de esto. Bueno, de hecho esto se aparecía en algún ejemplo de las slides. Digamos, básicamente esto es importante también para los rendimientos a escala, ¿no? Pero bueno, ya que estamos con consumidor, es importante esto, o sea, yo necesito una función homogénea. Bueno, esta función, logaritmo natural de x, no es homogénea. No me permite no me permite determinar el grado de homogeneidad de la función, porque esa función no es homogénea. Entonces, después, siempre piénsenlo, ahora si quieren lo vemos desde firma, ¿no? Para ver si entendí bien. Te escucho muy bajo, pará. Disculpa, si no es homogénea, entonces no puedo sacar la utilidad, ¿eso dijiste? Es que No, lo que no puedo sacar es el grado de homogeneidad, o sea, no puedo hacer esto. No puedo hacer, digamos, perdón, ahí. No puedo hacer esto. O sea, si no puedo hacer esto, ¿qué pasa? No puedo sacar esto, no puedo sacar el grado de homogeneidad. Ese es el problema. Como no puedo sacar el grado de homogeneidad, no puedo determinar, por ejemplo, qué pasa si yo duplico los precios y la renta, qué pasa con mi función de utilidad. Y volvemos al principio de todo. Tiene que ser homogénea de grado 0, supónganse, no, mejor dicho, de grado 1, si quieren lo vemos con una más fácil. Que es, si yo duplico, supónganse, vamos con la restricción presupuestaria, que esta es bien fácil. Y siempre es igual. Si yo duplico los precios y duplico mi renta, ¿qué pasa con mi restricción? Y yo multiplico todo por T. ¿Qué pasa con la restricción? O sea, yo duplico precios, duplico mi renta, ¿qué pasa con las demandas? ¿Qué pasa con X y con Y? Demandas la misma cantidad de producto. Demandan la misma cantidad. ¿Por qué? ¿Cómo es la homogeneidad de, en este caso, de las demandas, ¿no? De grado 1. Bueno. Ok. Entonces, ¿qué implica que sean de grado 1? Quiere decir que yo... no, pará. ¿Cómo de grado 1? Pará. El T puede sacarlo factor común. Claro, lo que yo digo es que yo multiplico por 2 los precios. Multiplico por 2 la renta. Vos me estás diciendo que se multiplica, o sea, de grado 1 querría decir que la demanda también se multiplica por 2. ¿Se entiende? O sea, si, Claro. T es 1, entonces esto me queda T por X marshalliana. Y supónganse que T es 2. Si T es 2, entonces quiere decir que se me multiplica por 2. Entonces, las demandas marshallianas son homogéneas de grado ¿cuánto? 0. 0. ¿Se entiende esto? Y esto viene a cuenta de una conclusión importante de la teoría neoclásica, que es que los individuos racionales no tienen ilusión monetaria. ¿Por qué no tienen ilusión monetaria? Bueno, no tienen ilusión monetaria porque yo multiplico la renta al tiempo que multiplico
los precios relativos de la economía, y como M, delta M, es igual, digamos, al delta de los precios, o sea, esperen que... Yo lo que estoy diciendo es esto, digo que se me duplica M, pero esto es igual a que se me dupliquen los precios y se me duplique, perdón, se me duplique la renta, es igual que se dupliquen los precios y se duplique, perdón, que se dupliquen los precios relativos. Ahí va. O sea, que si yo tengo, y ahora lo vamos a ver en un ejemplo, si yo tengo que la demanda de X marshalliana es M sobre 2P de X, acá se ve claro, yo multiplico por T a la renta y multiplico por T al precio, ¿y cómo me queda? T a la ¿cuánto? A la 0. A la 0. O sea, que sea T a la 0 quiere decir que yo duplico los precios, duplico la renta y la demanda no cambia. La demanda marshalliana se mantiene constante. ¿Ok? Esto es importante porque la conclusión de esto es que los individuos racionales no tienen ilusión monetaria. Yo les aumento el presupuesto, pero si al mismo tiempo aumenta la inflación, entonces la demanda no va a cambiar, no van a aumentar su demanda porque aumente nominalmente su renta, sino porque su renta real, si quieren, y esto es una conclusión importante, si M sobre P se mantiene constante porque M aumenta igual que P, entonces el ingreso real se mantiene constante. Por lo tanto, la demanda se mantiene constante. Pero bueno, nada, no sé si quieren consultar algo más. Yo ahora les subo esto, pero cualquier duda que tengan así de algún ejercicio particular, súbanlo al Classroom y lo vemos. Obviamente traten de no mandarlo el domingo a las 12 de la noche, pero en la medida que lo vayan mandando con tiempo, lo vamos respondiendo. Bueno, igual ya se nos está terminando el tiempo, así que nada, ahora les subo esto, pero cualquier pregunta lo vemos por el Classroom. ¿Ok? Vale, gracias. 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 Por nada, nos vemos. Chao, gracias. Chau, chau.